abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 24, versículos 24 y 25. Y después le da vuelta su hoja hacia atrás a Hechos 17, 32. Primero Hechos 24, 24 y 25. Si puede ponerse de pie, le animo a hacerlo. Si tiene dificultad para ponerse de pie, no se preocupe, quede sentadito, sentadita. Amén. Hechos 24, 24 y 25 y después Hechos 17, 32. Dice así la bendita palabra del Señor. Hechos 24, 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora dele vuelta a su hoja en el libro de Hechos 17, 32. Otra ocasión cuando el apóstol Pablo está compartiendo el mensaje del Evangelio. Y dice el 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Dios, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor, para darte gracias por este privilegio que nos das, Señor, de llegar a tu templo, para deleitarnos, Señor, en tu presencia, oh Dios, para exaltar tu santo y bendito nombre, oh Dios, para decirte cuánto te amamos, Señor, cuán bendecidos nos sentimos, Señor, en poder ser llamados hijos tuyos, oh Dios, y poderte llamar nuestro Padre, oh Dios. Padre, gracias. Pedimos de una manera especial, Señor, que tú hables a nuestras vidas, oh Dios. Tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, Señor, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Y aún tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. So, Dios, aquí estamos. Aliméntanos y más que alimentarnos, ministra nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda esa iglesia dice, amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano, a su hermana que está al lado de usted. Dígale que le ama en el amor del Señor. Dígale qué bueno que pudo llegar a la casa del Señor hoy día, que el frío no le detuvo. Amén. Porque ya empezó a hacer frillito. Y hay que sacar los suéteres y las chamarras y los, ¿cómo se llama? Las chumpas. ¿Chumpas es la palabra? Chumpas, ok. Hay que sacar las chumpas ya. Amén. Bien, permítame hoy día continuar con la enseñanza del domingo pasado. Hablar acerca de no dejar para mañana las cosas más importantes. No dejar para mañana aquello que es importante. Y no se dice, usted sabe que en las anécdotas todo sucede, y se dice que un día se reunió Satanás con sus demonios. Y los demonios vinieron y le dijeron a Satanás: Satanás, estamos en problemas serios, porque los cristianos están pensando ir a la iglesia. Y si van a la iglesia, van a crecer en su amor y en su pasión por Dios. Otro demonio se pone de pie y le dice: estamos en serios problemas porque ahora los cristianos están pensando en leer la Biblia. Y si leen la Biblia, se van a dar cuenta de la verdad. Otro demonio se pone de pie y dice: estamos en problemas serios porque los cristianos están pensando en tener una relación cercana con Jesucristo. Y si tienen esa relación cercana, van a crecer y van a ser hombres y mujeres fuertes espirituales. Otro demonio se pone de pie y le dice: estamos en serios problemas, porque ahora los cristianos están pensando en dar sus finanzas a Dios y reconocer que todo lo que tienen es de Dios. Y si ellos hacen así, Dios va a bendecirlos más todavía.
Satanás, después de escuchar todas esas preocupaciones que tenían los demonios, dice: no se preocupen, muchachos, porque así le llama Satanás a los demonios, muchachos. No se preocupen, vamos a usar una estrategia nueva hoy día. Vamos a usar una estrategia nueva. Vamos a dejar que ellos piensen ir a la iglesia, que está bien, no los perturben por eso. Vamos a dejar que piensen en leer la Biblia y no hay problema con eso, que piensen en ello. Vamos a dejar que piensen en dar sus ofrendas a Dios, no hay problema. Vamos a dejarlo que piensen en tener una relación cercana con Jesucristo, no hay problema. Lo que vamos a hacer en la estrategia nueva es decirles: no lo hagas hoy, déjalo para después. Déjalo para mañana, déjalo para otro día. Y creo que esa estrategia está funcionando en muchas personas hoy día. Porque ¿sabe usted de que uno de los problemas nuestros como seres humanos es de que tendemos a dejar las cosas para mañana, para después, para otro día? No diga amén tan fuerte. Pero es una tendencia muy humana. Nosotros decimos: mañana voy a empezar a limpiar el closet de mi casa. Mañana, después. Después voy a buscar trabajo. Después voy a buscar trabajo. Después. Después voy a limpiar o a hacer aquella limpieza profunda en mi casa. Después. Después voy a llamar por teléfono a tal persona. Después. ¿Se identifica? Después voy a invitar a comer a tal persona. Después. Después voy a comenzar a leer la Biblia. Después. Después voy a tomar en serio la oración. Después. Después le voy a proponer matrimonio a esa bella durmiente. Después. Después voy a decirle que sí a ese príncipe azul. Después. ¿Usted sabe que es un problema serio ese de el dejar las cosas para después? No. Deje ver si logro una más poner eso en su corazón. Porque la verdad es de que todo lo que dejamos para después trae consecuencias. Pero cuando dejamos para después las cosas espirituales, trae serias consecuencias. Voy a ver si dejo esto en tu corazón, porque esto es parte de la enseñanza de la semana pasada y lo que quiero dejar hoy día. Hay consecuencias en dejar las cosas para mañana, para después, para otro día. Hay consecuencias. Pero hay mayores consecuencias y más serias consecuencias cuando las personas dejan para mañana las cosas espirituales. Las cosas que tienen que ver con Dios y nosotros. Aunque no diga amén, es amén. La semana pasada miramos a un hombre llamado Félix. Ahí en el capítulo 24, versículos 24 y 25 del libro de los Hechos. Dice la Biblia que este hombre Félix y Drusila, su esposa, lo mandan llamar al apóstol Pablo para que les hable del evangelio. Lo mandan llamar. Entonces Pablo aprovecha la oportunidad, él está allá en Cesarea, allá en aquella ciudad donde se le iba a él acusar estas cosas y él iba a presentar su defensa de lo que le acusaban. Y él aprovecha esa oportunidad porque conocía bien a Félix, él conocía bien a Félix. Y empieza a hablarle acerca de, primeramente, tienes que vivir rectamente, le dice Pablo a Félix. Tienes que controlar tus apetitos carnales, le dice a Félix. Y le dice, viene el día en que Dios va a enjuiciar a toda persona. Cuando Félix escucha ese mensaje, dice la Biblia que se espantó de escuchar aquello. Cuando escuchó de Pablo que tenía que vivir rectamente, caminar rectamente, él se espantó. Cuando escuchó de que había que controlar sus apetitos carnales, él se espantó. Y cuando escuchó de que venía un día de juicio, que un día había que dar cuentas a Dios, él se espantó. Y le dijo, vete ahora
y otro día te voy a escuchar. Y si usted pone atención en este pasaje, nos habla de el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. El trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Cuando el Espíritu Santo trabaja en la vida de las personas comienzan a tener cierta inquietud o cierto mover en su interior, que de repente hay amonestación, hay redarguir, hay una reprensión, hay una persuadir, hay un convencer en la vida de las personas. El Espíritu Santo trabajando en la vida de las personas. También la Biblia me habla acerca de que la palabra de Dios trabaja en la mente, el corazón y en el espíritu de las personas. La palabra de Dios, bien dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. ¿Sabe que la palabra de Dios hace eso? Que la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos. Yo no puedo ver sus pensamientos, pero Dios sí los ve claramente, ve nuestros pensamientos. Y no solamente eso, ve nuestras intenciones del corazón. Él ve eso. Y es la palabra de Dios la que nos trae cierta convicción a nuestra vida, o nos reprende, o nos redarguye, la palabra del Señor. Ahora, hoy día quiero hablar acerca de un grupo de personas. Abra su Biblia, en el libro de Hechos 17. En Hechos 17 nos habla del apóstol Pablo también trayendo un mensaje poderosísimo. Permítame leer parte de este mensaje que Pablo le da a las personas en Atenas. Dice la palabra de Dios en Hechos 17, versículo 22 en adelante. Y Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad vi que ustedes adoran a muchos dioses. Y hasta encontré un altar que decía al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos de seres humanos. Tampoco necesita ayuda de nadie. Al contrario, Él es el que da vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona, Él hizo toda la gente del mundo. Y a cada nación le dijo cuándo y dónde debían de vivir. Dios hizo esto para que todos los que busquen y puedan encontrarlo, aunque de cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da poder para vivir y movernos, para hacer lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Así que, si somos hijos de Dios, no es posible que sea como una de esas estatuas de oro o de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o una pintura de Él. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían esto, pero porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena a todos los que habitan en este mundo que se arrepientan y solo a Él obedezcan. Porque ya Él decidió en qué día juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Él eligió a Jesús para que sea juez de todos y nos demostró esto que es cierto cuando hizo que Jesús resucitara. El versículo 32. Cuando oyeron que Jesús murió y resucitó, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron: mejor hablamos de esto en otro día. Permítame leerle esa última porción de otra versión. Dice: al oír eso, los de la resurrección o de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron: ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Aquí el apóstol Pablo está en Atenas.
Atenas, si usted lee un poquito de historia, va a encontrar que es el centro de la cultura griega. Atenas llegó a ser la cuna de la filosofía. De ahí vienen estos pensadores, Sócrates, Platón, Aristóteles, que vivieron antes de Jesucristo en Atenas. Pablo, cuando tiene oportunidad, les trae un tremendo mensaje a los de Atenas. Él empieza a compartirles acerca de lo que ellos tenían como el Dios no conocido o el Dios desconocido. Él les dice: me doy cuenta que ustedes son bien religiosos, le dice Pablo a los de Atenas. Me di cuenta que tienen un sinnúmero de dioses. Y aún todavía, dice, miré una inscripción o un letrero donde decía al Dios no conocido o al Dios desconocido. Entonces Pablo agarra eso y dice: de ese Dios quiero hablarles yo, de ese Dios. Y él comienza a decirles acerca de ese Dios. Ahora, dentro de ese grupo de personas había filósofos, porque era Atenas. Y dice el texto en unos versículos anteriores, estaban unos filósofos llamados los epicureos. Los epicureos. Estos filósofos creían de que lo que debería buscar el hombre es la felicidad. Y que la felicidad era lo que tenía mayor significado en la vida del ser humano. La felicidad. Que si la persona tenía felicidad, no importa lo que hiciera, estaba bien, mientras le trajera felicidad. ¿Les suena familiar eso hoy día? Y no que hoy día estamos oyendo acerca de esta filosofía. No importa lo que tú hagas, mientras te haga feliz, está bien con Dios. Pues déjame decirle que Dios no vino a este mundo a traernos felicidad. Vino a este mundo a traernos salvación. Se lo voy a decir una vez más. Dios no busca hacernos felices. Él busca salvarnos. Y cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que el propósito principal de Dios no es que el hombre sea feliz, sino que el hombre sea salvo. Si usted lee con cuidado la Escritura, usted va a encontrar de que el propósito principal de la Biblia no es aumentar sabiduría al hombre, sino que el hombre cambie su vida o su forma de vivir. Si usted lee la Biblia con cuidado, usted va a encontrar de que el propósito principal de la Biblia no es hacernos personas importantes, sino hacernos personas útiles en su reino. No, todavía no le saco amén a la persona, quiero sacarle amén. El propósito principal de la Biblia no es hacernos eruditos en la Escritura, sino hacernos hacedores de su palabra. El propósito principal de la Biblia no es llenar santuario de personas, sino el propósito de la Biblia es llenar a las personas, llenarlas de Dios. Es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia no es el que las personas sean prósperas y tengan mucho dinero aquí en la tierra, sino el propósito de la Biblia es darnos vida eterna ahí en el cielo. Es el propósito de la Biblia. No me escuchaste, iglesia. Déjame reenfatizar esto. Dios desea darnos salvación y no felicidad en la tierra. Dios desea cambiar nuestras vidas y no aumentar nuestro conocimiento. Dios desea hacernos personas útiles y no personas importantes. Dios desea hacernos hacedores de la palabra y no eruditos de la palabra. Dios desea que no nos seamos llenos de la presencia de Dios y no llenar santuarios de nuestra presencia. Ahora escucha esto. Cuando una persona obtiene la salvación, no hay persona más feliz que esa persona que obtuvo la salvación. Cuando una persona es cambiada en su vida, no hay persona más feliz que una persona transformada por el poder de Dios. Cuando una persona es útil en la mano de Dios, no hay persona más feliz que la persona que es útil y se encuentra útil en las manos de Dios. Cuando una persona practica la palabra del Señor, no hay persona más feliz que la persona que vive la palabra de Dios. Cuando una persona está llena de Dios, no hay persona más feliz que una persona
que vive llena de Dios. No me está escuchando, iglesia. Cuando una persona está segura de la vida eterna, no hay persona más feliz que viva en este mundo que la persona que tiene seguridad de la vida eterna. Ahora, entre estas personas, dice la Biblia, estaban los estoicos. Estaban primero los epicureos y estaban los estoicos. Si usted lee la primera parte del libro de Hechos 17, ahí va a encontrarlos a estos filósofos. Los filósofos, estos estoicos, ellos creían de que las personas podían cambiar sus vidas por sí mismas, que podían hacer las cosas por sí mismas, de que las personas podían, a través de su razonamiento, a través de su esfuerzo, a través de su valentía, su coraje, podían hacer cosas sin necesidad de nadie más. Pues déjame decirte esto, la Biblia dice de que es a través del Espíritu de Dios que no lo podemos hacer cosas para Dios. No es a través de nuestro esfuerzo, no es a través de nuestro intelecto, no es a través de nuestra preparación, ni siquiera de nuestra experiencia, es solamente por el poder de Dios. Es solamente por el poder de Dios que usted y yo podemos aún vencer las debilidades que tenemos. Es más, Pablo, abra su Biblia, el libro en Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, Pablo habla acerca de esta labor del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y él dice, y al igual dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es interesante que el apóstol Pablo no dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Él habla acerca de que nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, escúchame bien aquí. Hay debilidades, pero todos nosotros luchamos principalmente con una debilidad. Hay debilidades, pero cada uno de nosotros luchamos principalmente con una debilidad. Algunas personas luchan con la debilidad de que encuentran cosas y como que se les pegan las manos. Se les pegan las cosas en las manos. Hay otras personas que la debilidad de ellos es el alcohol. No pueden estar, no pueden vencer, empiezan a oler o empiezan a entrar en ese ambiente de tomar y no pueden vencer. Tienen que tomar porque esa es su debilidad. Hay personas que la droga y no están donde hay droga o huelen la marihuana o se acuerdan y no pueden vencer la cuestión de la droga. Hay personas que tienen debilidades, pero principalmente una debilidad. Hay personas que no pueden decir nada o una conversación sin decir mentiras. Quedaron muy serios. No pueden entablar una conversación porque les salen las mentiras. A algunos les fluyen las mentiras. Es más, hay personas que dicen mentiras y ni ellos se dan cuenta. Ellos piensan que están diciendo la verdad. Están tan acostumbrados a la mentira que cuando hablan pura mentira. Ahora dice el apóstol Pablo, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Diga conmigo, debilidad. Diga conmigo, debilidad. A mí no me diga la debilidad suya, nomás dígame debilidad. No, porque no vamos a poner a testificar ahorita a las personas. Pero todos tenemos debilidad. Y dice, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora no solamente eso, dice la palabra del Señor, que Él nos da su palabra para ayudarnos a no caer en pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 119:11? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, déjame volver al libro de Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo les da ese tremendo mensaje a estas personas de Atenas, a estos pensadores, a estos filósofos, a estas personas que eran sobresalientes en el conocimiento. Y él le dice, el mensaje de él, un mensaje tremendo, él le dice, el Dios que yo les predico, dice, es el Dios que hizo los cielos y hizo la tierra.
Es el Dios que es el dueño del cielo y dueño de la tierra. El Dios que yo le predico es el Dios que no vive en templos hechos de hombres. No vive en templos hechos de hombres. El Dios que yo le predico, Pablo dice, Él no necesita ayuda de nadie. Él no necesita ayuda de nadie. Él puede solo. El Dios que yo le predico, dijo Pablo, es el que da vida y aire a todas las personas. Es el que le da la vida, el aire a todas las personas. Y eso no ha cambiado, hermano. Si usted y yo tenemos vida hoy día y podemos respirar, es porque Dios tuvo misericordia. Y no, Pablo dice, el Dios que yo le predico es el que de una persona, de Adán, hizo a todo el ser humano, a toda la raza humana. De una persona. Él tuvo poder para hacer eso. Él dice, el apóstol Pablo dice, Él eligió a Jesús para ser juez y demostró a través de la resurrección que tiene poder sobre la muerte. Ahora dice la Biblia, después de que Pablo predicó este gran mensaje, personas se burlaron de él. Oye, qué tremendo, ¿no? Cuando uno escucha del apóstol Pablo, cuando uno lee del apóstol Pablo, tremendo siervo de Dios, tremendo hombre, que me imagino yo que este mensaje lo predicó con pasión, con entrega. Él le puso todo lo que él pudo ponerle humanamente para que esa palabra pudiera salir y llegar al corazón de las personas. Pero cuando él terminó, dice la Biblia de que algunos se burlaron de él. Otros, dice la Biblia, le dijeron, en otra ocasión te vamos a oír. En otro día te vamos a oír. Este grupo de personas dejaron para después algo muy importante. Dejaron para mañana algo sumamente importante. Dejaron para otro día algo que era sumamente importante. Porque escucha esto, hermano, escúchame bien aquí lo que voy a decir. Y si algo aprenda esto. Este grupo de personas se burlaron. Este grupo de personas rechazaron el mensaje que Pablo le estaba predicando. Este grupo de personas. Pero la verdad es esta, que el Dios de la Biblia sigue siendo el Dios que hizo el mundo y todo el universo. El Dios de la Biblia es el mismo que es dueño del cielo y de la tierra. El Dios de la Biblia es aquel que no vive en templos hechos de hombres. Él no vive ahí. El Dios de la Biblia es aquel que no necesita ayuda de nadie. De nadie. El Dios de la Biblia es aquel que da vida y aire a todas las personas. El Dios de la Biblia. Ahora, ese es el Dios que usted y yo adoramos. Es el Dios que usted y yo adoramos. Cuando venimos a su templo y la música empieza a sonar y el hermano empieza a dirigir la alabanza, es el Dios que usted y yo adoramos. El Dios que hizo el mundo y el universo mismo. A ese Dios adoramos. El Dios que es dueño del cielo y de la tierra. A ese Dios adoramos. Al Dios que no necesita ayuda de nadie. A ese Dios adoramos. No me está escuchando, iglesia. Porque mira, escúchame esto aquí, hermano. Un día usted y yo vamos a necesitar de ese Dios. Un día usted y yo vamos a necesitar de ese Dios. Cuando estemos en problemas, vamos a necesitar de ese Dios. Cuando estemos en dificultades, vamos a necesitar de ese Dios. Cuando estemos en necesidad, vamos a necesitar de ese Dios. Cuando estemos enfermos, vamos a necesitar de ese Dios. ¿A cuál Dios? Del Dios que hizo el mundo y el universo mismo. Del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y el dueño del cielo y de la tierra. Del Dios que no necesita ayuda de nadie. Que no vive en templos hechos de hombres. De ese Dios usted y yo un día vamos a necesitar. El día aquel cuando los hijos se rebelen, vamos a necesitar de ese Dios. El día cuando tomemos malas decisiones, vamos a necesitar de ese Dios. El día que nos sintamos angustiados, nos sintamos hundidos, vamos a necesitar de ese Dios. Cuando nos enfrentemos con confrontaciones del mundo, del problema, de la familia, vamos a necesitar de ese Dios. Cuando las finanzas no nos alcancen, vamos a necesitar de ese Dios. Cuando asome la enfermedad en nuestro cuerpo, vamos a necesitar de ese Dios. Cuando la agitación humana
sea más grande que nosotros, vamos a necesitar de ese Dios. No diga amén tan fuerte. Cuando estemos en una necesidad que humanamente no podemos superarla, vamos a necesitar de ese Dios. Cuando estemos en problema más allá de nosotros, de nuestras fuerzas, vamos a necesitar de ese Dios. Cuando estemos enfermos y los médicos digan no se puede más, vamos a necesitar de ese Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios que hizo el cielo y la tierra. El Dios que es dueño del cielo y la tierra. Del Dios que no habita en templos hechos por humanos. El Dios que no necesita ayuda de nadie. De ese Dios vamos a necesitar en este tiempo. ¿Me está escuchando, iglesia? El Dios que hizo las cosas grandes. Usted y yo un día vamos a necesitar de ese Dios. Del Dios que, aquel Dios que puede abrir camino donde no hay camino. Usted y yo vamos a necesitar de ese Dios. El Dios que puede hacer que las tempestades calmen con su palabra. Vamos a necesitar de ese Dios. El Dios que tiene poder para mirar que huesos secos cobren vida. Vamos a necesitar de ese Dios. Vamos a necesitar del Dios que es mucho más allá de los ídolos. Vamos a necesitar de ese Dios. Vamos a necesitar del Dios que trae vida aún después de la muerte. Vamos a necesitar de ese Dios. Y Pablo le escribe, o más bien les predica a estas gentes y les habla de ese Dios que todo lo puede, que es autosuficiente, que tiene poder y tiene autoridad. Y le dice, este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios verdadero. Este es el Dios que adoramos. Déjame poner delante de ti varios textos de la Biblia que hablan acerca de ese Dios, porque yo no sé dónde te encuentras tú. De repente, como hemos dicho en muchas ocasiones, de repente estás en medio de un problema, en medio de una situación, en medio de una dificultad, en medio de un problema, y tú necesitas una palabra acerca de ese Dios. O quizás tú estás visualizando y estás entrando en un problema, miras que algo se viene a tu vida y tú dices, yo necesito de ese Dios. Bueno, permítame decirte, ¿qué dice la Biblia de ese Dios? Dice la Biblia en el Salmo 10, Jehová es rey eternamente y para siempre, y de su tierra ha perecido las naciones. El Salmo 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. El Salmo 18:2 dice, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, Él es mi Dios, el peñasco en que me refugio, Él es mi escudo, el poder que me salva, más alto que el alto escondite. El Salmo 18:32 dice, Dios es el que me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 24:10 dice, ¿quién es el Rey de gloria? Él es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de gloria. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? El Salmo 33:20 dice, nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 47:7, porque Dios es rey de toda la tierra, cantad a Él con inteligencia. El Salmo 47 dice, el Señor es muy grande, nuestro Dios es digno de alabanza en su ciudad y en su santo monte. El Salmo 54:4 dice, he aquí Dios el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen o a los que sostiene en mi vida. El Salmo 59:9 dice, a causa del poder del enemigo esperan en ti, porque Dios es nuestra defensa. El Salmo 62:5, ahora alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es nuestra esperanza. El Salmo 95:3 dice, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. El Salmo 103:3-5 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca y el que de modo que te
amonezcas como el águila. El Salmo 138:5 dice: y cantaban a los cánticos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Y Judas, terminando su carta, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Pablo les predicó este mensaje y le dijo: lo que ustedes necesitan, Él es. Cualquier cosa que ustedes necesiten, Él es. Y dice la Biblia de cuando estas personas escucharon el mensaje, se burlaron y otros dijeron: otro día te vamos a escuchar. No sabemos si hubo otro día para las personas. No lo sabemos. No sabemos si tuvieron la oportunidad una vez más de escuchar el mensaje. Lo que sí sabemos es esto. Y usted lo mira hoy día y lo mira a través de la Biblia. Cuando una persona escucha el mensaje de Dios y lo rechaza, su corazón empieza a endurecerse y cauterizarse, dice la Biblia. En otras palabras, se vuelve más insensible a las cosas de Dios. Se vuelve más indiferente a las cosas de Dios. Porque lo escucha y lo escucha. Por eso es de que personas que asistimos a la iglesia por tiempo, semana tras semana y aún entre semana, si no tenemos cuidado, nuestra conciencia puede irse cauterizando. Pero déjame decirle esto, hermano. Dios quiere ser su Dios. Dios quiere ser su Dios. Y este Dios cumple su palabra. Josué dice: todas las palabras que Él nos dijo se cumplieron al pie de la letra. Todas las palabras. Este Dios que la Biblia habla es un Dios que cumple promesas. Cumple promesas. Pablo dice: pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Este Dios de la Biblia es un Dios de pactos. De pactos. Que Él cumple sus pactos. Dice el canto: Dios de pactos, que guardas tu promesa o tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Estas personas que escucharon a Pablo, dice que se burlaron de él y otros dijeron: en otra ocasión te escuchamos. Ahora escúcheme aquí, hermano, hermana. Yo no sé cuál es su realidad hoy día. Yo no la conozco. Yo no sé si usted es primera vez que necesita hacer una decisión por Cristo Jesús. Yo no lo sé. Si usted nunca ha hecho la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Yo no lo sé. Yo no sé si usted ha andado huyendo de Dios. Yo no lo sé. Yo no sé si usted necesita renovar sus votos con Dios. Yo no lo sé. Yo no sé si usted necesita renovar esa entrega al Señor. Yo no lo sé. Usted lo sabe. Y Dios también. Pero le digo algo. Dios no lo quiere hacer mañana, lo quiere hacer hoy. Te lo voy a decir una vez más y voy a terminar. Yo no sé cuál es la situación suya. Yo no la conozco. Le sé de nombre quizás. Le he visto algunas veces. Pero yo no sé si usted nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Hoy es su día. Yo no sé si usted necesita renovar sus compromisos y su voto con el Señor. Yo no lo sé. Pero hoy es el día. Yo no sé si usted le anda huyendo a Dios. Yo no lo sé. Pero hoy es el día de volver al Señor.